Hola, buenos días todavía, bienvenidos a nuestra reunión, tanto a los que están aquí de manera presencial como los que están siguiéndonos en línea. Y quiero invitarlo que por favor vaya abriendo su Biblia en Habacuc, capítulo 1, verso 3 y 4. Continuamos con el tercer tema de la serie En Busca de Respuestas. Esta serie está desafiándonos y va a continuar desafiando nuestros corazones. Y como lo mencionamos al inicio en el primer tema, ese es un mensaje oportuno y necesario para la iglesia en los tiempos actuales. El tema de hoy lo he titulado Caos, Conflicto y Amargura. Y vamos a hacer lectura, versículo 3 y 4. ¿Por qué me haces ver iniquidad? Pregunta. Dice, ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Y luego afirma, destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan. Por lo tanto, es decir, como consecuencia de esto, se entorpece la ley y no se da curso a la justicia. El impío acosa al justo y las sentencias que se dictan son injustas. Habacuc, ya hemos hablado sobre el contexto de lo que él estaba enfrentando, cómo se estaba sintiendo, la percepción que él tenía de lo que estaba ocurriendo en ese tiempo en Judá. Él se sentía confundido, aturdido. Desde su parecer, Dios estaba actuando de una manera incorrecta. Habacuc pensaba que Dios no estaba haciendo nada para rectificar las condiciones en el mundo. Y mire, recordando un poco sobre lo que aconteció alrededor de este profeta en los tiempos de Judá, él había vivido durante los días de la gran reforma bajo el rey Josías. Él había visto la caída del poder de los asirios y él fue testigo de cómo Babilonia, bajo el gobierno de Nabucodonosor, fue ascendiendo a un puesto de hegemonía, es decir, se estableció como una nación imperante y soberana. El mundo alrededor estaba convulsionándose. Su clamor y la oración y la súplica que Habacuc estaba presentándole a Dios, que es lo que estamos viendo en esos primeros versículos, esta oración, esta súplica que Habacuc estaba levantando se debía al ambiente anárquico que estaba sucediendo en los tiempos de Judá, en los tiempos donde Habacuc estaba viviendo. Este ambiente de anarquía es lo que está señalando en estos versículos. Los justos eran oprimidos, la gente vivía en un pecado deliberado, se habían involucrado en la idolatría y los pobres estaban siendo oprimidos. El término anarquía seguramente para usted ya le es conocido, lo ha escuchado, pero es interesante cómo Habacuc estaba enfrentando ese tiempo de anarquía en Judá. Anarquía es un término que está asociado específicamente al caos y a la violencia. Usted vuelva a leer estos dos versículos y es lo que está describiendo este profeta. Anarquía es una rebelión en contra de un orden, de una autoridad, y en este caso el pueblo de Judá estaba rebelándose a lo establecido por Dios. Debido a esta anarquía que gobierna el corazón de los hombres, que gobierna a una sociedad en la actualidad, podemos obtener muchas respuestas y podemos también brindar soluciones ante los problemas sociales y espirituales que actualmente están aquejándonos. Las tensiones que estamos sufriendo, los problemas que estamos teniendo, deriva precisamente, escuche esto, deriva de un entorno donde está gobernando la violencia y la impiedad. Y esto define ese ambiente anárquico que Habacuc está mencionando. La anarquía, por consecuencia, va a traer desorden.
Va a provocar la falta de respeto a la autoridad de Dios principalmente. Y como resultado va a afectar los sistemas políticos, sociales y económicos. Y como consecuencia a este desorden, obviamente también será afectada la familia, el Estado y la iglesia. Y todo lo que estamos viendo en el mundo ha entrado en ese desorden desde el principio de los tiempos. Vamos a remontarnos en el Edén. La anarquía como consecuencia, escuche por favor, eso es bien importante. Trae iniquidad, destrucción, violencia, pleitos y contiendas sobre una sociedad. El imperio mundial de los asirios había sido derrotado, habían caído, tal como lo había profetizado Nahum. Egipto y Babilonia habían luchado entre ellas sobre la supremacía, habían luchado entre ellas para tener el poder absoluto. Y dice la historia que en la batalla de Carquemis, en el 605 a.C., en la cual murió el rey Josías, este rey que acabamos de mencionar, que trajo una reforma a Judá, los babilonios en esa batalla resultaron victoriosos. Y los dos grandes reinos de esa época, que fueron los babilonios y los caldeos, unieron fuerzas bajo el gobierno de Nabucodonosor. Habacuc, al ver esta situación que estaba sucediendo en su tiempo, él sabía perfectamente que Judá tendría que caer inevitablemente. Tendría que ceder ante esta gran potencia en poder ascendente. Habacuc, por esa razón, y ese es uno de los motivos que podemos leer en todo este libro, ese es uno de los motivos por el cual él está sumamente atormentado por lo que vendrá. Es por eso que podemos leer en estos versos esa desesperación, esa frustración. Él veía, él sabía lo que vendría. Y por esa razón, su desesperación ante la vulnerabilidad de Judá. Habacuc está diciendo: Señor, si no intervienes lo más pronto posible en esta anarquía, en este desorden que acosa a Judá, Babilonia terminará conquistándonos. Pero lo que Habacuc no sabía es que esta era parte de un plan de Dios. Levantar a los caldeos, a los babilonios, para castigar el pecado de Judá, para traer orden al pueblo de Dios. Y Judá estaba sufriendo ya de por sí a causa del caos que había surgido a causa de la falta de autoridad. ¿Y esto qué define? Esto define una anarquía. El anarquismo enseña que una sociedad puede mejorar cuando las personas se regulan libremente por sí mismas de todas las leyes. Es decir, que ellos establecen sus propias reglas, que un individuo, una sociedad, un grupo puede establecer sus propias normas de vida sin depender o apelar a una autoridad. Esto es lo que define la anarquía, que un gobierno puede ser su propia ley. Y que por esta razón tienden a rechazar a otras autoridades prevalecientes. Esto sucedía en Judá. Y la anarquía resulta cuando cada persona se convierte en su propia autoridad. Y mire, esto es algo que podemos ver en el Estado. Esto es algo que podemos ver también en las familias, donde no hay respeto. Y eso es algo que también está invadiendo a la iglesia en la actualidad. No hay respeto, no hay una sumisión a la autoridad de Dios, sino que cada quien quiere vivir según sus propios decretos, según sus propios principios, sus propias leyes, y esto no está bien. Entonces, ¿puede haber anarquía en nuestro corazón? Claro que sí. Cuando somos insumisos a la autoridad de Dios y a la autoridad que Dios ha establecido. Zenón, quien fue un filósofo griego, él creía que si las personas seguían sus propios instintos,
no necesitarían de leyes, no necesitarían de cortes de justicia, ni de la policía, ni del dinero, ni de templos, ni de la religión. Los anabaptistas del siglo XVI, que fue un grupo religioso que se originó en Europa, ellos son considerados como los precursores religiosos del anarquismo moderno. Bertrand Russell, en su Historia de la Filosofía Occidental, él dice acerca de los anabaptistas que ellos repudiaban toda ley, dado que ellos sostenían que el hombre bueno sería guiado por sus propios instintos o guiados por el Sagrado Espíritu. Y bueno, no sé a qué Sagrado Espíritu se refería. Obviamente se refiere a la percepción que ellos tenían de las cosas. Y mire, desde este sentido, desde esta premisa, ellos llegaron a establecer un comunismo religioso, que hasta el día de hoy podemos ver las secuelas. Y eso es terrible. Por esa razón, la base del pensamiento anarquista en la filosofía política moderna proviene de muy variados criterios acerca de cómo debería ser una sociedad sin ninguna autoridad impuesta. Dígame una cosa, ¿acaso no es algo que para nosotros es el diario común, es una vida sobre la cual estamos nosotros sobrellevando? Es algo que hemos visto, es algo que podemos escuchar en los noticieros alrededor del mundo, no solamente algo que hemos visto en nuestro país. No hace mucho vimos un ejemplo de anarquía durante algunos disturbios en los Estados Unidos, cuando la policía fue combatida y enfrentada por una multitud que se convirtió solamente en una entidad de saqueos, de disturbios y de destrucción, que promovían la violencia, apelaban luchar por justicia bajo sus propias manos, pero esto no lo justifica. Ese es el movimiento anarquista lo que está promoviendo. Lo cierto es que todas estas conductas que podemos ver en nuestra sociedad, todo este comportamiento sin respeto, sin respeto a la autoridad, ¿saben? Tiene su respuesta en la Biblia. Toda esa insumisión que podemos ver en muchos cristianos a la palabra de Dios, tiene su respuesta en la Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de esta conducta humana? Génesis 6:5, aquí va a aparecer en la pantalla el versículo. Génesis 6:5 nos dice que el Señor vio que la maldad de los hombres era demasiada en la tierra. Y luego, ¿qué añade? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres, ¿qué era hacer? Solamente lo malo. Solamente lo malo. Romanos 3:10 al verso 12 también nos dice: no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Y luego añade el verso 12: todos se desviaron. ¿Qué siguieron? Sus propios instintos, establecieron sus propias reglas, definieron lo que era mejor para sus vidas sin apelar a la autoridad de Dios. Todos se desviaron, y luego añade: aún se hicieron inútiles. Y vean lo que dice al final del verso 12: no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Esto define lo que sucedía en los tiempos de Habacuc. Ahora, esto no es algo reciente, no es algo que viene de un tiempo para acá. Desde el jardín del Edén, al hombre le fascinó la idea del autogobierno. Desde ese tiempo, recuerde usted que a Eva se le dijo: serás como Dios. La serpiente astuta le dijo: serás como Dios, determinando lo bueno y lo malo. Es decir, que tú puedes vivir, le decía la serpiente a Eva, tú puedes vivir sin estar sometida al gobierno de Dios, ni a la autoridad de Dios. Él te está mintiendo, le decía la serpiente. Y aquí está esta fascinación en el corazón del hombre: serás como Dios, determinando lo bueno y lo malo, desde tu propia experiencia. Y de hecho, la motivación que hay detrás de una anarquía es el deseo de ser como Dios.
Y esto es lo que está definiendo los gobiernos. Esto es lo que este principio se establece en muchas organizaciones y movimientos sociales alrededor del mundo. La serpiente hizo en primer lugar que Eva dudara del gobierno de Dios. La serpiente sugirió que Dios era demasiado estricto, que era mísero, que era egoísta. Y fueron convencidos de que ellos podrían vivir mejor sin la imposición de las leyes que Dios estableció. ¿Y a qué fueron motivados? A desobedecer a Dios. Se opusieron a la autoridad de Dios. Y aquí surge el anarquismo, cuando el hombre se aparta del Señor para seguir sus propios planes, para gobernarse a sí mismo. El profeta Isaías, en el capítulo 3, versos 5 al 8, el profeta Isaías nos describe lo que sucede cuando una nación pierde su liderazgo. Vamos a leerlo. Aquí va a aparecer también en la pantalla para que usted nos siga. Dice, unos a otros, ¿qué hacían? Se maltrataban, hombre contra hombre, vecino contra vecino, joven contra anciano, plebeyo contra noble. Entonces un hombre agarrará a su hermano en la casa de su padre y le dirá, sé nuestro líder, pues tienes un manto, hazte cargo de este montón de ruinas. Pero entonces el otro va a protestar y va a decir, yo no soy médico y en mi casa no hay ni pan ni manto, no me hagas líder de este pueblo. Y luego el verso 8 dice, Jerusalén se tambalea, Judá se derrumba, porque su hablar y su actuar, ¿qué son? Contrarios al Señor. Y luego dice, desafían su gloriosa presencia. Esto es lo que está hablando Habacuc. Esto es lo que está sucediendo en nuestros tiempos. Nuestra sociedad está tambaleándose, el mundo está derrumbándose. ¿Y cuál es el motivo? ¿Cuál es el fin? La iglesia está colapsando. ¿Por qué razón? Porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Y al ser insumisos a la autoridad que Dios estableció y a la misma autoridad de Dios, estamos desafiándolo. Y ¿sabe? Hay consecuencias. La anarquía surge de la inconformidad. La anarquía puede surgir de la desesperanza mal manejada. Esta es la motivación que surge en el corazón. ¿Cuál? Que no queremos que nadie más, incluyendo a Dios, sea quien nos gobierne. Así es como vive el hombre sin Dios. Así es como Pablo lo describe también en los Romanos, de cómo vive el hombre. Quiere vivir separado de Dios, quiere hacer sus propios planes, quiere establecer sus propias conductas aberrantes. Y toda sociedad que ha intentado el anarquismo ha terminado en rebelión, en desorden, en conflicto, en destrucción. El hombre pecador ha llegado a creer que nuestra necesidad de autoridad, de gobierno, es un defecto que debe corregirse. Y también muchos cristianos, tristemente, y también muchas iglesias. Sin embargo, la Biblia presenta una historia diferente. La Biblia nos dice que Dios instituyó leyes desde el principio de la historia. Y estas leyes son simplemente límites que regulan nuestra conducta, que nos mantienen seguros y que nos ayudan a vivir adecuadamente, respetuosamente, justamente, honestamente. Pero ¿qué sucede si esos límites se violan? ¿Qué sucede? Habrá consecuencias. Habrá consecuencias. Las reglas de Dios, los límites de Dios, los mandamientos de Dios no son sugerencias. Él no le está pidiendo su opinión. Él no está preguntándonos si lo queremos hacer. Ahora, si no hubiera consecuencias a lo que Dios ha establecido, si no hubiera consecuencia a la desobediencia, entonces mi opinión, mi idea, se va a convertir en la base de mi política. Se va a convertir en la base de mis ideas. Y sabemos
que cada persona tiene una opinión diferente, entonces cada quien haga de su vida lo que quiera. Eso es lo que sugiere el anarquismo. Y Judá estaba envuelta en este movimiento. Por eso el profeta está desesperado, por eso el profeta está atormentado. Por eso él ve que Dios está actuando lentamente. Hubo algunos momentos en la historia bíblica cuando esta anarquía era el orden del día. Lo podemos ver en Deuteronomio 12:8, que dice que cada hombre hizo lo correcto ante sus propios ojos. Cada hombre, repito, hizo lo correcto ante sus propios ojos. En Jueces, todo el libro de Jueces también nos habla de esta corrección que Dios estableció ante lo que el hombre estaba haciendo mal, ante esa anarquía que se levantó en el pueblo. ¿Y sabe algo? Cuando el hombre hizo lo correcto ante sus propios ojos, nunca terminó bien, nunca. Se estaba autodestruyendo. Y vemos al pueblo de Judá que primero se envuelve en la idolatría y después se envuelve en otras prácticas aberrantes, en una mayor anarquía, y esto produjo la demolición, la debilidad, la vulnerabilidad del pueblo de Dios. Y Dios tuvo en su tiempo, en los tiempos de los jueces, Dios tuvo que rescatar a Israel de sí mismo mediante el envío de una serie de jueces para poder mantener la paz, para poder traer orden nuevamente a la nación. Y más tarde Él envió, dice la Escritura, una sucesión de reyes que gobernaran. Pero ¿qué hicieron la mayoría de los reyes? Se olvidaron de Dios. Establecieron su propio gobierno lejos de la palabra de Dios, lejos de la dependencia en el Señor. Y cuando la anarquía gobierna en una cultura, en el Estado, en un país, en una sociedad y aún en la propia iglesia, será presa fácil para un enemigo que es más poderoso y más organizado para derrocarla. Esto fue lo que sucedió en los tiempos de Habacuc. Por esa razón podemos comprender por qué el profeta estaba tan desesperado, por qué estaba tan frustrado. Habacuc estaba sufriendo tormentosamente por las leyes injustas, estaba sufriendo a causa de legisladores corruptos, hombres que no deseaban el bien de los demás. Y Dios estableció autoridades, y esto debemos tenerlo bien en claro. Dios estableció autoridades para que hicieran cumplir la ley. Dios estableció dentro de la iglesia autoridades espirituales para que enseñaran, para que ministraran la palabra de Dios, para que trazaran correctamente lo que Dios ha hablado. Y esto es lo que Dios estableció. ¿Pero qué hizo el hombre? Lo corrompió. El hombre se dejó llevar por lo que veía, por lo que sentía, estableció su propia ley. Y el sistema de gobierno que originalmente Dios estableció era bueno en gran manera. Era bueno, ¿por qué? Porque protegía nuestras libertades, porque protegía nuestros derechos y regía a una sociedad y a un pueblo mediante leyes justas, para que pudiéramos vivir en paz y en armonía bajo este sistema. Sin embargo, ¿qué ha sucedido? El entorno que nos rodea, ¿qué es lo que estamos viendo? ¿Qué es lo que estamos enfrentando? ¿Qué es lo que estamos experimentando? Está gobernando la violencia, y lo está diciendo Habacuc. ¿Por qué me permites, Señor? ¿Por qué permites que yo esté viendo violencia? ¿Por qué permites que yo esté viendo impiedad? No es necesario. ¿Por qué no intervienes en este momento? Y es lo que gobierna en la actualidad: la violencia, la impiedad. No hay paz, no hay seguridad. Y Habacuc le pregunta a Dios: ¿por qué razón, Señor, no estás frenando la violencia y la corrupción que hay en Judá? ¿Por qué no lo estás haciendo? Y al ver la maldad, a este profeta le parecía incomprensible que el Dios soberano no actuara, que no hiciera nada al respecto. Y la problemática del pueblo de Dios estaba provocando una crisis personal en la vida de Habacuc.
Y mire, esta es la consecuencia también de lo que está ocurriendo en nuestro tiempo. Eso puede crear en nosotros esta crisis. Esto puede llevarnos de la misma manera que como Habacuc a desesperarnos, a cuestionar al Señor. ¿Por qué no estás actuando? Yo le pregunto una cosa, ¿el mundo en el que vivimos es bueno? No. ¿Es justo? No. ¿Es respetuoso? No. Porque todo lo que el sistema del mundo está ofreciendo se contrapone a lo que Dios ha establecido. El mundo no ama a la iglesia. El mundo no respeta a la iglesia de Dios. Al contrario, todo el sistema y todo lo que el mundo está trabajando es para opacar las verdades de Dios. Y es una realidad que estamos viendo. Y por esta razón, el profeta estaba demandando respuesta de Dios. Y vemos en el versículo 3 que él dice, ¿por qué? Y vemos luego en el verso 2 que él dice, ¿hasta cuándo, Señor? Él estaba exigiéndole a Dios que pusiera fin a esta situación caótica. ¿Acaso no ha sido su oración en los últimos tiempos? ¿Acaso no ha sido nuestra oración en los últimos años? Y principalmente en este 2020. Pon fin, Señor, a esta situación. Detén esta ira que se ha sobrevenido sobre el mundo. Y la violencia, lo que el profeta veía era que la violencia estaba siendo el método utilizado por los opresores para conseguir sus fines perversos y egoístas. Es lo que habla en el versículo 3. ¿Y qué está diciendo? Esa violencia está siendo utilizada por los malos para que los justos sean perseguidos. Y parecía imposible que bajo estas condiciones se pudiera vivir tranquilamente y justamente y siendo fieles a Dios. Y este profeta Habacuc, con horror, él estaba siendo testigo que la más grande violencia que se estaba cometiendo en la nación era en contra de la ley de Dios, la cual era impunemente quebrantada. ¿Y cuál fue el resultado? ¿Cuál fue el resultado de esta anarquía en Judá? El desorden social, el desorden espiritual, el desorden religioso. Se había corrompido el sistema de justicia, la legislación se había debilitado, la ley y el orden perdieron su fuerza cuando nadie los respetaba, cuando nadie respetaba estas leyes. Es lo que sucede en la actualidad. Vemos la ley, vemos el orden, vemos a los gobiernos debilitados, realmente. Y aquí es donde debemos preguntarnos, y como pueblo de Dios, como iglesia, ¿qué debemos hacer ante las injusticias que están presentándose en el mundo? Es inútil aplicar la ley si no es acatada por las propias autoridades. Y es algo que podemos ver y escuchar en los noticieros acerca de los gobiernos y los diferentes niveles de gobiernos en el mundo. Esto era lo que estaba pasando en aquel tiempo. La fuerza de la violencia estaba superando por mucho a la fuerza de la ley. Y por esa razón la vida nacional, la vida religiosa de Judá estaba deteriorándose día a día a día. Los tiempos que vivimos, y por eso es importante que leamos bien el libro de Habacuc. Yo quiero invitarlo a que no se quede satisfecho, conforme con haberlo leído una vez y diga, bueno, me lo van a explicar los domingos. No, usted agarre un cuadernito, agarre una pluma, haga notas, estudie, profundice, agarre algunos comentarios. Vea por usted mismo, estudie por usted mismo lo que está ocurriendo en los tiempos de Habacuc. Son 3 capítulos, pero nos va a llevar bastante tiempo estudiarlo. ¿Por qué razón? Porque Habacuc es un mensaje adecuado, es un mensaje que está actualizado a nuestra época y Dios está hablándonos en estos tiempos. ¿Por qué razón? Porque vivimos tiempos donde la ley está aplicándose inadecuadamente en todos los segmentos, en todos los grados, en todos los niveles, y como resultado de todo esto lo que vemos en el mundo es que se están levantando ideologías anarquistas. Se está levantando un sistema de ideología que significa
queremos vivir sin autoridad ni poder. Queremos vivir sin que alguien más nos diga qué hacer, sin que alguien más nos gobierne. Y esta es la ideología que se está levantando también en nuestra época. Queremos vivir sin autoridad ni poder. Y esta clase de anarquismo está influyendo fuertemente en nuestra iglesia, en general en todo el mundo, en el cuerpo de Cristo. Está influyendo en nuestra sociedad, está influyendo en el hombre y en el corazón de las familias. Y está prevaleciendo esta idea de que el hombre es bueno por naturaleza, de que el hombre puede definir lo que es mejor para él y que el hombre puede ser feliz sin autoridad ni poder de alguien más. Y esta idea, esta ideología que está prevaleciendo en la actualidad, lo que está queriendo hacer es destruir lo que aparentemente le produce felicidad. Por esa razón se quiere destruir la familia, hablando en todos los sentidos. Se quiere destruir a la iglesia misma en el sentido de quererla ver como algo obsoleto, como algo que ya no es aplicable a nuestra época, donde se quiere ridiculizar la palabra de Dios en todos los sentidos. Esta ideología está prevaleciendo. Nuestra sociedad, el mundo, el hombre quiere vivir sin autoridad ni poder. Quieren vivir sin tener que rendirle cuentas a nadie y mucho menos a un ser supremo. Por esa razón también se mueve mucho en nuestro tiempo acerca de que Dios no existe y que realmente Dios no significa nada para el hombre. En la actualidad vivimos tiempos donde organizaciones tanto feministas, ecologistas, animalistas y muchas más defienden derechos humanos, defienden aún esas asociaciones de derechos humanos que están protegiendo intereses que van en contra de la ley de Dios, intereses que van en contra de lo moral. Y aquí es donde como cristianos debemos ser sensibles realmente, porque muchas de estas organizaciones sociales en el mundo, esto es lo que los rige. Sin autoridad, ni poder, ni gobierno, es como queremos vivir. Dígame una cosa, ¿acaso no es lo que estamos enfrentando? ¿Acaso Habacuc no está describiendo la realidad que nosotros mismos estamos teniendo? Habacuc declara su frustración por ver, y lo leímos al principio, por él ver cómo la ley estaba siendo entorpecida. En la actualidad, muchos magistrados están corrompidos. Muchos jueces están aprobando leyes donde los perversos están prevaleciendo sobre los justos. Leyes donde se permite que los impíos acosen al justo y donde se decretan sentencias injustas. En la actualidad podemos ver cómo la ley protege al criminal y desampara a la víctima. Hablando sobre el tema de la homosexualidad y otro tipo de perversiones, es un claro ejemplo. Las leyes están luchando por reivindicar derechos, reconocimientos e igualdad, y hay leyes en algunos países que ya penalizan a quienes se opongan a ese tipo de orientaciones sexuales que van en contra de lo que Dios ha establecido. Dígame una cosa, ¿acaso eso no es una ideología anarquista? Ir en contra de ese orden, ir en contra de esa autoridad. Y esto es en lo que el hombre está empeñado. Esto es en lo que actualmente el hombre está luchando por lograr. Quedar desafiliados de la palabra de Dios, de lo establecido por Dios. Y hacia donde quiera que usted mire, en la mayoría de los casos, hay una legislación a la inmoralidad. En su obra Un Mundo Feliz, el autor Aldous Huxley, él nos presenta una distopía en donde la humanidad ha alcanzado una verdadera plenitud y felicidad. Pero ¿cómo se logró esa plenitud y felicidad según este escritor? Bueno, para esto el Estado mundial ha eliminado las instituciones sociales como la familia, como la iglesia, ya que estas instituciones lo único que hacen es crear lazos entre individuos impidiéndoles su verdadera libertad.
impidiéndoles que alcancen su verdadera felicidad. Y podemos ver cómo muchas de las leyes actuales están usadas para liberar a las personas, para liberar conductas aberrantes. ¿Y cómo lo obtienen? ¿Cómo se obtiene la aprobación y la legislación de conductas inmorales? Desmantelando, destruyendo aquellas estructuras sociales y religiosas que se oponen a estos principios. ¿Y cómo responde la iglesia ante esto? Lo podemos ver. La liberación sexual, el derecho del aborto. Dígame, ¿esto no es legislar una inmoralidad, una aberración, una conducta que va en contra del orden de Dios? ¿Qué me dice de la pornificación de la sociedad? La hipersexualización de niños, de adolescentes, de mujeres, el desprecio por la maternidad, el rechazo al matrimonio heterosexual, es algo que ya vemos en nuestro mundo. Es decir, que lo que era normal y bueno en gran manera establecido por Dios, en estos tiempos ya se comienza a ver como algo que resulta ser aberrante, algo que no es natural. ¿Se da cuenta cómo está cambiando la mentalidad del ser humano? ¿Qué me dicen de la ideología de género? Que en algunos gobiernos ya está legislada y está aprobada. Y todas las ideologías que en los últimos años se han legalizado están torciendo la justicia. Esto era lo que Habacuc estaba describiendo en sus primeros versículos. Y estamos en tiempos donde parece que Dios está desentendiendo, donde pareciera que a Dios no le importa lo que está ocurriendo en el mundo. Pero déjeme decirle una cosa, esto no es así, no es así. No es Dios quien abandonó al hombre, fue el hombre quien rechazó a Dios. No fue Dios quien violentó sus leyes, Él no infringió su propia justicia, fue el hombre quien las violó, fue el hombre quien desobedeció, quien determinó en su corazón apartarse de los caminos de Dios. Fue el hombre por su desobediencia que tomó su propio camino alejándose de la voluntad de Dios. Fue el hombre quien optó por una vida llena de corrupción, de violencia, de inmoralidad, de perversiones, de mentiras, de odio, de amargura, de celos. Y todo esto que el hombre determinó en su corazón es una vida contraria a lo que Dios originalmente estableció, al orden que Dios puso sobre la creación. El hombre, ¿qué vino a hacer? Descomponerlo, desordenarlo, corromperlo, mancharlo, quitarle el honor. Y la maldad se ha multiplicado. El hombre determinó rebelarse en contra de lo establecido por Dios. Fue el hombre que transgredió el orden de Dios. ¿De qué manera? Apelando y haciendo uso de magistrados, de jueces, para legalizar conductas aberrantes y deshumanizadas. Fue el hombre. Hay un eslogan que era prohibido prohibir. Escuche, prohibido prohibir, que este eslogan fue usado por los revoltosos estudiantes en el año de 1969. Y usted conoce las consecuencias a través de la historia. Y en la modernidad vemos también el resultado de ese tipo de mentalidad. Prohibido prohibir. Y así vive el Estado, así vive la sociedad, así vive la gente, así viven algunas iglesias. Prohibido prohibir. Y usted puede verlo. Actualmente todo se permite, ¿cierto? Todo se permite. Un hombre en algunos países, es algo que ya se ha legalizado, puede tener intimidad con animales. No hay nada que se pueda prohibir en la mentalidad moderna. El hombre está comercializando con la pornografía sin límites ni restricciones y aún utilizando a niños para enriquecerse. El comercio sexual ha sido legalizado ya en algunos países y se ve algo normal.
la prostitución, la sodomía, la pedofilia, la zoofilia y otras más aberraciones ya se constituyen legales, aprobadas, donde no se ven mal ante los ojos de la sociedad. Esto es lo que está ocurriendo en nuestro mundo. ¿Se da cuenta cómo el impío puede llegar a perseguir al justo? ¿Se da cuenta cómo el engaño y la mentira de Satanás está logrando imponer un gobierno sobre la sociedad donde no hay prohibiciones, donde todo puede ser aceptable? Hay violencia en todos los órdenes, y es lo que Habacuc describe también en su época. Hay violencia sin control. Se están aprobando delitos injustificados, y el mundo se ha convertido en un nido de perversiones. Aquí, sobre esto, es que Habacuc está suplicando: Señor, ¿por qué no corriges todo este desorden? Yo le pregunto, ¿acaso no ha sido también su súplica? Señor, ¿por qué no corriges todo este desorden? Ahora, ¿cómo debía responder Dios? Y es una pregunta importante que quiero que la analice. ¿Cómo debía responder Dios ante el desorden que el propio ser humano ha producido? No fue Dios el que produjo el caos. No fue Dios quien permitió la legislación de conductas impropias. Fue el hombre. Vuelvo a preguntar, ¿cómo debe responder Dios ante el desorden que el propio ser humano ha producido? Esto nos prepara para la siguiente parte que estaremos viendo más adelante, donde Dios debe intervenir para corregir este mal. Y déjeme decirle algo importante. ¿Y cómo Dios va a corregir el mal? A través de juicio, que es lo que vamos a ver más adelante. A través del castigo divino. Y hay algo aquí interesante que yo quiero que usted medite. Lo que estamos viviendo actualmente, ¿no será acaso la voluntad de Dios para nosotros? Medítelo fríamente y objetivamente. ¿Qué acaso lo que está ocurriendo en este tiempo en el mundo no es la voluntad de Dios también para la iglesia? ¿No es la voluntad de Dios para tu familia, para tu matrimonio? Yo estoy seguro que lo es. Pero cuando no tenemos la perspectiva correcta, no estamos preparados para el siguiente nivel, en donde Dios debe intervenir para corregir y para ordenar lo que el hombre ha desordenado. Dios quería que Habacuc mirara la realidad del pecado, aunque él no lo comprendía en su momento. Y sabe, la voluntad de Dios para nosotros es que estemos conscientes y que experimentemos y que vivamos la realidad del pecado. ¿Y cómo lo estamos viendo? ¿Cómo lo estamos viviendo? A través de todos los acontecimientos que están enlazados en el mundo, a través de lo que está sucediendo. Y lo que Habacuc ignoraba es que Dios ya está obrando. Él no lo veía, él no lo entendía, pero lo cierto es que Dios estaba manifestándose. ¿Por qué? Porque Dios estaba preparando a los babilonios o a los caldeos para corregir el desorden en el pueblo de Judá. Y los cristianos debemos también entender esto, que Dios está levantando y que Dios está obrando nuestros tiempos. ¿De qué manera Dios va a corregir el mal en el mundo? Yo le pregunto, ¿de qué manera? ¿De qué manera lo hará? La iglesia debe estar consciente primeramente de la realidad del pecado que impera y gobierna el corazón de los hombres. Dios está obrando. Y Habacuc, él en su corazón, él decía: Señor, ¿esta es tu voluntad para nosotros? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Sí? Esa era la voluntad de Dios para el pueblo de Judá en ese tiempo. Y esta es la voluntad de Dios también para nuestro tiempo. El Señor tiene que corregir el mal que hay en el mundo y lo hará. Pero ¿qué debe hacer la iglesia? ¿Qué debe hacer la iglesia mientras espera la manifestación de Dios?
perseverar, consagrarse, seguir orando. Y aquí déjeme decirle algo bien importante. Los cristianos no podemos recurrir a la violencia como un método para conseguir que la ley de Dios se establezca. No podemos recurrir a violentar. Tampoco podemos usar la violencia para conseguir que se haga lo que la iglesia quiere. Y mire, aquí viene un principio bien importante. Tampoco podemos recurrir a marchas de oposición en ese sentido. Hay muchas iglesias que lo hacen, pero no somos llamados a eso. En los tiempos difíciles y en los tiempos malos que estamos viviendo políticamente, socialmente, económicamente, religiosamente, sí, la iglesia puede denunciar el pecado, claro, pero ¿sabe? La iglesia debe perseverar orando al Señor, porque es el Señor quien va a traer orden en el desorden. Es el Señor el que va a traer su juicio sobre la tierra. Y mi pregunta es, ¿y la iglesia estará preparada para recibir esa manifestación de Dios? Pregúntelo, medítelo un poco. Habacuc no estaba preparado. Él no consentía que Dios tuviera que corregir a Judá a través de un castigo, de un juicio. Pero esa era la voluntad de Dios. Y mire, la iglesia en la actualidad tiene la función de ser modelo de obediencia a las leyes que Dios estableció para no aumentar el caos en la sociedad. La iglesia no debe andar de revoltosa. La iglesia debe estar predicando la verdad de Dios. La iglesia debe perseverar en oración ante el mal que está gobernando en el mundo. Y Habacuc estaba enfrentando ese tiempo de cuestionamiento profundo. Habacuc, en su frustración, él preguntaba, ¿hasta cuándo? ¿Por qué? ¿Este es tu plan para nosotros? La respuesta es, sí, ese era el plan de Dios. Habacuc no lo entendía. En la Biblia podemos encontrar a varios personajes que cuestionaron a Dios en busca de respuestas. Uno de ellos fue el propio profeta Jeremías, quien cuestionó a Dios acerca de su justicia. En el capítulo 12, versículo 1, dice, justo eres tú, dice el profeta, justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, vea lo que dice el profeta, sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Y luego viene el cuestionamiento, dice, ¿por qué es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente? El propio Jeremías no entendía cómo el Señor retenía su justicia ante la injusticia de los hombres. Pero escuche, se trata de los tiempos de Dios, no de nuestros tiempos, no de lo que nosotros consideramos que es mejor. Vemos en la Biblia hombres que clamaron y que sinceramente cuestionaron en tiempos donde estaban padeciendo injusticia y persecución. Hombres de Dios que se mostraron desesperados por la intervención del Señor. Y aunque Dios no siempre responde a nuestras preguntas de la manera que esperamos, debemos tener la certeza de que Él va a responder y que Él va a intervenir en el momento justo. Las preguntas no sinceras, los cuestionamientos de un corazón hipócrita no van a recibir la respuesta de Dios. Un ejemplo lo tenemos en el rey Saúl. Después de que él había desobedecido a Dios, dice 1 Samuel 28, 6, 7, después de que él desobedeció a Dios, sus preguntas y sus cuestionamientos no fueron respondidos, y ante la falta de respuesta de parte de Dios a lo que Saúl estaba pidiendo, dice la Biblia que él recurrió a buscar a una mujer con espíritu de adivinación. ¿Qué va a hacer la iglesia en esos tiempos? Si Dios no está respondiendo a nuestra súplica, a nuestro auxilio, a nuestro socorro, ¿qué vamos a hacer? Debemos persistir confiando en Dios. Debemos perseverar y que no vayamos a terminar como Saúl, buscando una alternativa más. Aquí está este rey, buscando a esa mujer con espíritu de adivinación para obtener respuestas. Y esto es muy interesante. ¿Por qué razón? Porque fue Saúl
Fue Saúl quien expulsó de Israel a todos los adivinos, pero en su desesperación y ante la falta de respuesta de parte de Dios, él buscó consejo en otra parte. Él buscó consejo de una adivina. Él había retirado el pecado de hechicería de Judá, del país de Israel. Sin embargo, vemos cómo él no lo quitó de su propio corazón. En los tiempos difíciles debemos seguir esperando en el Señor. Debemos seguir buscando la respuesta en Dios. Habacuc tenía muchas preguntas. Él fue un hombre que oraba y oraba y oraba en busca de respuesta, en busca de cambios. ¿Y sabe qué ocurría? Nada. Eso puede ser desalentador. ¿Qué debe hacer la iglesia? Perseverar, aunque no ocurra aparentemente nada. Al contrario, Habacuc veía que las cosas estaban empeorando desde su perspectiva. Un hombre llamado Edward Payson fue un hombre que tuvo una vida sumamente difícil y a pesar de su continua oración, su vida fue sumamente difícil. Él sufrió por la muerte de su hermano menor. Tiempo después él padeció bipolaridad y durante días él sufría de terribles migrañas. Y como si esto no fuera poco, quedó paralítico de un brazo al caerse de un caballo. Y como si esto no fuera lo suficiente, tiempo después casi muere por tuberculosis. Pero lo sorprendente de su historia es que a pesar de que sus circunstancias no mejoraron según lo esperado, él nunca cuestionó a Dios. Antes de morir, sus amigos testificaron que él nunca perdió la esperanza. Y mire, en este tiempo nosotros podemos luchar con preguntas difíciles. Al estudiar el libro de Habacuc veremos una progresión importante verso a verso hasta llegar al capítulo 3, donde vamos a transitar por la vía de la preocupación hacia la adoración, por la vía del temor hacia la fe en Dios. Eso es lo que necesitamos. En la vida cristiana las dificultades van a desafiar nuestra fe y estos tiempos que estamos viviendo, que aunque incomprensibles y difíciles de sobrellevar, son situaciones que están desafiándonos, situaciones que Dios está permitiendo para que la iglesia de Dios se levante. Es fácil confiar en Dios cuando tenemos problemas a corto plazo, es fácil. Pero ¿qué sucede cuando sobrellevas un sufrimiento prolongado y pasan los años y las cosas siguen igual o empeoran? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Cuál es tu respuesta ante esa ausencia y silencio de parte de Dios? Debemos recordar que los tiempos difíciles son herramientas en manos de Dios para moldearnos, para alentarnos, para formarnos, hasta llegar a ser lo que Él quiere que seamos. Y debemos perseverar, debemos seguir adelante. Habacuc estaba muy preocupado por el comportamiento poco cristiano de la gente que se hacía llamar a sí misma el pueblo de Dios. Así que Habacuc está luchando con la manera en cómo el Señor está gobernando y cómo Él está permitiendo que su pueblo esté sufriendo en vez de ayudarlo. Cuando la gente no entiende, escuche esto por favor, ya estoy terminando. Cuando la gente no entiende los motivos del juicio de Dios, que es uno de los temas que estaremos viendo en este libro. Este tema, como se lo mencioné, es una gama de mensajes, de temas. Hablaremos de juicio, de salvación. Veremos cómo este libro nos enseña que no puede haber salvación sin juicio. ¿Sabía usted eso? No puede haber salvación sin juicio. En la cruz del Calvario, Jesús, ¿qué? Recibió el juicio de Dios. ¿Para darnos qué? Salvación. Y esto aplica al contexto de los tiempos de Habacuc. Era necesario el juicio para que hubiera salvación. Y en nuestros tiempos lo podemos ver de esta manera también. Es necesario el juicio de Dios para que Él pueda salvar. Y este libro nos enseña la importancia de los juicios de Dios y nos enseña cómo son sus juicios y por qué también debemos agradecer a Dios por sus juicios, porque los juicios que Él establece no son malos en muchos sentidos. Es para que la iglesia prevalezca. Y también debemos saber que Dios no solamente es un Dios que está juzgando, sino es un Dios que también está salvando, que es un Dios redentor, que busca y que salva lo que se había perdido. Lucas 19:10 nos habla sobre esto.
Así que sobre esto debemos entender los motivos del juicio de Dios. Debemos tener una perspectiva correcta de lo que Dios está permitiendo. Porque si no entendemos los juicios de Dios, entonces vamos a formarnos una imagen mental de lo que Dios está haciendo mal. Habacuc no entendía el motivo del juicio de Dios. No lo entendía. Y ¿sabe? Eso produjo esa inconformidad y hasta cierto punto una amargura en su corazón. Este libro es maravilloso, repito, es maravilloso, porque nos habla temas sobre el sufrimiento, la adversidad, el gozo, nos enseña mucho acerca de la oración, el problema de la oración no contestada o el problema de la oración que recibe una respuesta tardía, nos enseña sobre la alabanza, la adoración, nos habla sobre la ley de la siembra y la cosecha, nos habla sobre la pecaminosidad del hombre, nos habla sobre el triunfo final del bien sobre el mal. Y uno de los temas predominantes de este libro es la teodicidad, que es una rama de la teología bíblica que defiende la bondad de Dios y la justicia de Dios ante la existencia del mal. Así que si alguna vez usted se ha preguntado, ¿cómo puede un Dios bondadoso, un Dios justo, permitir que sucedan cosas malas? Habacuc nos dará la respuesta y nos va a dar la perspectiva correcta. Recuerde que Habacuc significa el que abraza, significa el que se aferra, el que lucha. Él es el que se está sosteniendo fuerte en este momento. En estos versículos encontramos a un Habacuc que está luchando con Dios. Él está diciendo, Señor, no voy a dejar de preguntar hasta que yo reciba respuesta de tu parte. Señor, aunque yo no tenga todas las respuestas, no dejaré de confiar en ti. Esa es la postura que debemos tener. Habacuc sí, tenía un problema sobre cómo Dios estaba actuando. Y él está haciendo preguntas sinceras. Y él estaba en busca de respuestas correctas. ¿Cuántas veces no has orado por tu matrimonio? ¿Cuántas veces no has orado por tu familia, por tus hijos, por tu iglesia, por tu salud, por tus necesidades, por tu trabajo, por tu negocio? Y oras y oras y oras y parece que solamente estás dando golpes al aire y no pasa nada. Al contrario, todo parece empeorar. Y te preguntas a ti mismo, ¿hasta cuándo debo seguir orando? ¿Hasta cuándo debo seguir clamando para recibir una respuesta? ¿Qué hizo Habacuc? Él persistió. No lo entendía todo, no lo comprendía, pero él siguió adelante. Así que no dejes de orar, no dejes de buscar a Dios, aunque aparentemente no esté sucediendo nada. Pregunto, ¿dónde está Dios en estos tiempos? ¿Dónde está Dios? Habacuc preguntaba, ¿dónde está, Señor? ¿Por qué no intervienes? ¿Por qué pareces mantenerte ausente? Para responder esas preguntas, debemos responder con otras. ¿Qué ha hecho el hombre con Dios? ¿Dónde ha puesto el hombre los mandamientos de Dios? ¿Qué es lo que hemos dejado de hacer como iglesia? ¿Qué es lo que tú como cristiano no estás cumpliendo? Hay un Dios indudablemente, Él es santo, Él es justo, Él aborrece la maldad, ¿cuántos lo saben? Y Él va a traer juicio sobre el mal. Y Habacuc está presentando esta recriminación sobre este contexto. Señor, la destrucción, la violencia están delante de mí. Hay rencillas, hay discordia. La ley está siendo entorpecida. No se está dando curso a la justicia. El impío, estás permitiendo que el impío sea acosado. Perdón, que el justo sea acosado por el impío. Estás permitiendo que las sentencias que se están legalizando y aprobando sean injustas. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué? El profeta no veía salida, él solamente veía conflicto sobre conflicto, él veía destrucción, violencia, pleito y contienda. Esto es lo que él veía. ¿De qué sirve la oración? ¿Para qué seguir orando? ¿Por qué insistir clamando? Pregunto, ¿vale la pena seguir luchando en oración por la salvación de tu familia? Pregunto, sí. ¿Vale la pena seguir luchando por la salvación de tus hijos? Sí. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir orando por la iglesia, aunque de repente tú veas a la iglesia que no está avanzando? Sí, hay que seguir orando. El cambio lo traerá Dios. Y debemos perseverar por un cambio ante esta situación que lleva años y no cambia aparentemente. Debemos seguir adelante, debemos seguir luchando. Dios está obrando. En los tiempos de Habacuc, Dios estaba obrando, él no lo veía. Pero ¿qué estaba levantando Dios? Repito, a los caldeos, a los babilonios, para corregir el desorden en Judá.
Él no lo veía. Habacuc no lo veía así. Y cuando le fue revelado el plan de Dios, ¿cómo reaccionó? Usted ha leído el libro. ¿Cómo reaccionó? Se opuso ante lo que Dios estaba haciendo. En nuestras vidas vamos a llegar a un punto decisivo. Quiero que eso lo tenga muy en claro. Habacuc estaba en un punto entre decidir continuar con esos sentimientos amargos o llegar a ese punto en el que él decide descansar en Dios y confiar en el Señor aunque no lo comprenda. Él llegó a un momento en su vida. Él debía decidir entre la fe y la amargura. Al leer este libro descubrimos un punto decisivo donde su duda se convierte en fe, donde la queja de este profeta se convierte en gratitud y donde su preocupación sincera se convierte en adoración. Y vamos a ver un profeta donde su tristeza se convirtió en una persistente oración a Dios. Este hombre no recibió las respuestas que esperaba, pero él llegó a ese punto donde pudo descansar en la gracia de Dios para todas sus preguntas y para todos sus problemas. Es como si Habacuc dijera, yo no tengo que saber todas las respuestas. Es más, no lo voy a saber todo, no lo voy a entender todo, pero lo que sí necesito conocer es a Dios. Eso es lo que necesito conocer. Afianzarme en el Señor, sabiendo que Él obrará de una manera buena, agradable y perfecta para mi vida. ¿Que acaso no es la voluntad de Dios así para el pueblo, para la iglesia, buena, agradable y perfecta? Así es la voluntad de Dios. Y Habacuc, ahí está. Aquí tenemos a este hombre abrazando, aferrándose fuertemente a Dios. Y esta debe ser nuestra oración en este tiempo. Señor, confiaremos en ti. Confiaremos en ti aunque tú no respondas. Confiaremos en ti aunque tu respuesta sea tardía. Y confiaremos en ti aunque las cosas empeoren. ¿Cuántos dicen amén? Es un gran desafío. Y la próxima semana estaremos viendo la respuesta finalmente de Dios ante la oración de Habacuc. Póngase de pie, por favor. Ahí en casa también los invitamos a orar con nosotros. Oh, Señor, te damos gracias. Te pedimos que nos ayudes. Que nos ayudes a poder vivir de acuerdo a tu palabra, a tu voluntad. Vivimos en tiempos de anarquía, no solamente política en el mundo, sino también en el corazón, donde a veces